Este despacho nos muestra la psicología de Ramón Gómez de la Serna a través de los objetos que lo pueblan. Vamos a aproximarnos a su simbolismo, alternando nuestras propias interpretaciones y las líneas que dejó escritas Ramón, especialmente en su obra cumbre, su autobiografía Automoribundia. También repasaremos algunas de sus greguerías, ilustradas en las cortinas del museo. El espejo es un elemento fundamental en la vida de Ramón. Está muy presente en su obra, en su despacho, en el café Tertulia Pombo, que él mismo creó. Y bueno, en este despacho en concreto encontramos 3 espejos cóncavo-convexos, que son los más importantes o los que yo más destacaría. Uno de ellos es este, es el de mayor tamaño. Y bueno, estos espejos contribuían a amplificar ilusoriamente el espacio, cuestionando los límites, algo que tanto le gustaba a Ramón, y permitiendo a la persona que estaba en el interior del despacho su propio espejismo o su propia distorsión. Ya en el Torreón de Velázquez, Ramón captaba su imagen propia mirándose en espejos transformadores y la distorsionaba. En declaraciones suyas podemos leer: colocar espejos en los muros es el método más práctico para agrandar los aposentos. El escritor los asocia también con el silencio, cuando así le recomendaba a Juan Ramón Jiménez. Los espejos todo lo recogen, menos el ruido. En los espejos se reflejan las cosas, los gestos, hasta el fondo de los ojos, pero la palabra no se ve. Aquí están los espejos recortados que él mismo diseñaba y que denominaba futuristas y picasianos, con forma de cabezas, de montañas o también irregulares. En uno de los biombos estamparios vemos el cuadro El matrimonio Arnolfini, cuyos protagonistas se proyectan en un espejo que ocupa un lugar nuclear dentro de la composición. Esto nos recuerda a la tertulia inmortalizada por Gutiérrez Solana, donde vemos asimismo un espejo protagónico reflejando a otro matrimonio. Por último, apreciamos también espejos que están insertos en el mobiliario, como en estas puertas de lo que alguna vez fue un armario, o en esta cómoda con marco barroco dorado. Lo ilusorio, lo reflectante, lo transformador, también lo juega Ramón en el Café del Pombo. Existe una fotografía en la que él se está reflejando en uno de los espejos que tenía el café. Para construir y reconstruir su espacio, Ramón se valió de 2 dispositivos propios del arte vanguardista de entreguerras, el collage y el fotomontaje. Pues bien, su estampario llegó a crecer tanto que Ramón decoró con estampas y recortes varios el suelo de su despacho, las paredes, el techo, incluso parte del mobiliario, como podemos observar en estos biombos. En un recuerdo de la infancia, Ramón se expresa así: en aquel cuarto misterioso, calle de Monteleón, la abuela había pegado todas las estampas que regalaban en los paquetes de chocolate y otras estampas de cuentos de niños y de obsequios de almacenes y perfumerías. El cubículo estaba cubierto por completo y ángeles, niñas jugando al aro, bañistas con largos trajes a rayas y payasos ponían sus colorinchis desde el techo al zócalo, incluido el revés de la puerta, apoteosis del cromo. Allí se resarcía la imaginación de su austera vigilia y allí aprendí mi afición a llenar las paredes de las casas que habito, techos y puertas también incluidos, de todas las estampas que colecciono en libros y revistas. Ramón nos habla así de uno de sus estamparios. Una de las cosas que más me sorprenden en este estampario es cómo los que pegué vivos se van muriendo. Así me sucedió a través del tiempo con Chesterton, con Pirandello, con Jung. De la noche a la mañana y sin un grito pasaron a ser muertos. Así se me van llenando de muertos las paredes cuando no hace apenas nada de tiempo que vivían. Pero es uno de los significados experimentales de las estampas el mostrar el valor que tiene lo que no ha desaparecido y el valor de lo desaparecido. A veces cubro unas con otras
enterrando de esta manera imágenes mediocres que no se nota que lo eran hasta pasado algún tiempo, y ver que no se ven, que nadie pregunta por ellas, que uno mismo apenas las mira. De este modo va habiendo una superposición de cadáveres. Voy sabiendo lo que se anticúa y lo que no se anticúa, lo que no es nada y lo que es algo, aquilatando bien lo que se puede quedar. El universo tan rico como diverso de los objetos que Ramón va acumulando en su despacho se entiende muy bien a la luz de otros movimientos y creadores. Por ejemplo, el afán coleccionista que Ramón materializa a lo largo de su vida en el Rastro y en otros mercados o tiendas de antigüedades lo comparte con los surrealistas, especialmente con André Breton. Luego podemos hablar también del paseo del hallazgo. En los años 20, los artífices de la Escuela de Vallecas, Benjamín Palencia, Alberto Sánchez, Maruja Mayo, habían hecho del paseo rural una expresión artística. Es decir, aquellos objetos arqueológicos que se encontraban pues eran elevados a categoría artística. También hay que mencionar la irreverencia y la espontaneidad que otro movimiento de vanguardia como es el dadaísmo otorga a objetos cotidianos. Así Duchamp, Man Ray lo que hacen es pues resignificar esos objetos y otorgarles un significado nuevo. Pasan a subvertir la función original por otra cosa. En España hay que mencionar el Museo del Objeto Encontrado dentro de la Fundación Antonio Pérez en Cuenca, porque ellos institucionalizan esa esencia objetual. Están poniendo en su museo, en las salas de su museo, los objetos para que estos sean contemplados, por muy irreverentes o banales que estos sean. Por último, el teatro, en su dimensión escenográfica y atrezística, está muy cerca también de todo esto. Por ejemplo, hay que mencionar el teatro de objetos de Tadeusz Kantor, que reivindica lo escenográfico desde un punto de vista muy museístico, de manera que aquí estamos jugando esa plasticidad también en lo teatral. La máscara también fue un elemento fundamental en la vida y en la obra de Ramón, un gran seguidor de las artes escénicas y un reivindicador del teatro, de la danza, del circo. De hecho, una de sus publicaciones estaba dedicada por entero al circo. Junto a la máscara también podemos observar dos marionetas, es decir, un elemento también propiamente escénico. Ramón también trabaja sobre otra máscara, la máscara africana, sobre lo tribal, lo étnico, la fuerza del inconsciente del planeta. Este piano de porcelana, según Ramón, es tocado por dos manos de mujer y dos de hombre. La melodía es la de la nostalgia. En mi techo resplandecen colgadas esas bolas de cristal. Con tales esferas he logrado completar un ensayo sobre su extraño sentido litúrgico y gigantesco. Muchas veces he vuelto a las almonedas con postres para mi techo, trayendo una bola verde conseguida en el rincón de lo viejo y desportillado. Son las peceras de las almas, y en ellas veo guarecerse como pájaros que vuelan al árbol las almas extraviadas, las que no saben guarecerse. Tendré más de 1000 y al irlas colocando he pensado en el inmenso y mágico esfuerzo del Creador al colocar las estrellas. Las más enormes están suspendidas en los rincones estratégicos de mi cuarto, porque si cayesen podrían matar a alguien. Solo al enemigo le siento a veces en ese sitio peligroso en que la bola podría ser providencial bola que acabase con él. Si no dijese algo de la pipa y del fumar en pipa, sería el más ingrato de los hombres con la más fiel de las amantes. Lo único que pidió el gran Van Gogh, cuando moribundo, después de haberse pegado un tiro en el corazón, gritó: ¡Mi pipa! Hay en la pipa una imaginación, una facultad de observación que se corresponde con la del hombre, y cuando ella arde, la conciencia personal del fumador toma nuevo incremento.
Fumando en pipa se tiene una dominación de sí mismo y al mismo tiempo un abandono de sí mismo perfectos. Se es más reconcentrado, más entero, menos encarnizado, es decir, más trivial. La vida entra en la pipa y se consume en ella. A las 9 de la mañana dejaba un papelito en la horquilla del teléfono desenchufado para que Luisita, que se había acostado a las 4 y que se levantaría a las 12, 3 horas antes que yo, leyese la orden del día. En medio de aquellos días tuve tregua para pintar el retrato trifronte de Luisita, amarrando su parecido, pues yo creo que solo por amor se debe hacer pintor el que quiere a su mujer, para que así ningún pintor profesional la esté mirando horas y horas. Creo en una libertad superior para poder hacer proposiciones nuevas, para tener suposiciones originales. Hay que ampliar la conciencia por el arte, por el teatro, por el cine, por la poesía, por la manera nueva de hablar. Hay que sensibilizar a las gentes y crear el sentido lírico de la exaltación. Hay que conseguir mayor imaginación y hay más posibilidad, así, de vida extraordinaria, no de vida ordinaria. Tras la organización de la exposición de los pintores íntegros en 1915, Ramón creó en ese mismo año una tertulia en el Café Botillería del Pombo, que estaba en la calle Carretas, y ahí ejerció y proyectó gran parte de su liderazgo artístico. Más que una tertulia al uso de las muchas y muy importantes que hubo en aquel Madrid del primer tercio del siglo XX, Pombo fue un foco de agitación artística desde donde Ramón difundió proclamas y manifiestos, organizó banquetes y homenajes, uno de ellos, por cierto, a Picasso, y creó una extensa red de relaciones culturales transatlánticas. Pombo fue también una privilegiada atalaya para ver y ser visto en el efervescente campo cultural madrileño de entonces. Por allí pasaron multitud de escritores y artistas, españoles, europeos e hispanoamericanos, cuya nómina es imposible reflejar aquí. La vida y la intrahistoria de la tertulia de Pombo ha quedado reflejada en dos de los libros esenciales dedicados a ella por Ramón: Pombo, publicado en 1918, y La Sagrada Cripta de Pombo, de 1924. La tertulia pombiana, que tenía lugar los sábados, quedó inmortalizada en el célebre cuadro pintado a instancias de Ramón por José Gutiérrez Solana, La tertulia del Café del Pombo, 1920. Presidía las reuniones en torno a la figura recia, efusiva y jovial de Ramón, como escribió Solana al comentar su obra. El interés de Ramón sobre las artes plásticas, además de las literarias, fue amplísimo, como así lo demuestra su publicación en 1930 del libro Ismus, donde hace un repaso a todas las vanguardias de la época. Además, es interesante también saber de una faceta de Ramón como dibujante, y es que acostumbraba a acompañar sus textos de sus propios dibujos. También, asimismo, ilustraba sus greguerías y, bueno, se trataba de una traducción plástica de ese hallazgo tan espontáneo y tan propio de la greguería literaria. Eso lo podemos comprobar en los estores del museo, donde hay dibujos de esas greguerías ilustradas por Ramón. Hace extraño ver al perro a través de las ruedas del carro al que va atado. Es como un sentenciado a suplicios de miedo y sobresalto. La rueda gira sin cesar y el perro atado tiene que ritmar su paso corto con el que lleve el carro. Algo de tormento chino hay en esa contradicción de la rueda y el perro, que parecen andar al revés el uno del otro. También recuerda este perro, que se afana entre los radios móviles de la rueda, a aquellas rifas en que una rata intentaba sobreponerse al movimiento de una jaula redonda que giraba como un cangilón de pesadilla. El perro atado bajo el eje de los carromatos es un perro rabioso, enfierecido, que morderá a todo el que se le acerque después de la larga caminata que ha visto a través del aspa voltigeante de las ruedas. Hay un modo de fruncir la frente en el que va preocupado por una cantidad, que se ve como va sumando in mente, y las cejas son las rayitas entre los sumandos y el resultado. Por la ciudad moderna, y haciendo su difícil equilibrio, pasa el hombre añadido, el gigante articulado. No se acaba de dar la importancia que tiene a esa acrobacia del anuncio, a esa suicida largura del hombre en zancos anticuados. Los millonarios son así. No pueden regalar sino cosas enormes.
Carnegie, por ejemplo, se ha dedicado a regalar diplodocus a todos los museos del mundo como quien regala el más suntuoso juguete que hay en el bazar del mundo a sus sobrinos aplicados. En todos los museos de América y de Europa luce la placa en que está el nombre del millonario célebre bajo ese gran caballo de cartón para que jueguen los sabios, y hasta hay quien cree que ese gran santo se llamaba Carnegie.